recursos públicos sobre el tema de la gestión en su contenido, ¿no? La administración pública dentro de los procesos administrativos, financieros, operativos, institucionales, dependiendo del tamaño o la estructura por las cuales ellos están ejerciendo, deberán reportar mayor cantidad de recurso público, que son partes de los presupuestos por las cuales funcionan y están ejerciendo actividad dentro de un periodo de ejercicio fiscal. En el tema de Ecuador, por ejemplo, el presupuesto importante es el tema de la contratación pública a los que están dando o realizando actividades de servicios a la comunidad, a la colectividad, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados. En Ecuador se llaman gobiernos municipales, y tenemos también Ecuador, que es la capital, un distrito metropolitano, en donde el presupuesto que se asigna es un 70% para el gasto de inversión y un 30% para el gasto corriente. Entonces, si hablamos de un recurso importante dentro del tema presupuestario, en el tema de contratación pública, ya con un 70% que se está considerando, ¿no? Otro de los grupos que manejan recursos es el tema de la contratación de bienes, ¿no? Y en el tema de talento humano, que hay instituciones del Estado que manejan también recursos, por ejemplo, el 90-10, el 90% para el tema de talentos humanos, para el gasto de remuneraciones, y el 10% para otros gastos que podrían ocasionar, ¿no? Aquí tenemos instituciones que se dedican a la parte del servicio, no al tema de la contratación. Bueno, en estos casos tenemos detonantes que están relacionados con el tema de la corrupción, como se ha considerado y en el material, el tema del clientelismo, el tema del padrinazgo, el tema del amiguismo, el inversionista de campaña, la compra de cargos públicos, que hacen o que da lugar a la asociación criminal para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública. En Ecuador, tipificados con el Código Integral Penal, como se refirió con el tema del módulo 1, los de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, ofertas de realizar el tráfico de influencias, entre otras que están y que constan dentro del Código Integral Penal. Y en cada uno de los componentes de este tipo que está relacionado con el tema de los delitos, ¿no? Tenemos el tema del clientelismo, que son lazos en beneficio mutuo, ¿no? Sobre un patrón y las personas o los clientes particulares o los seguidores. Esto, claro, con el fin de obtener un beneficio directo a cambio de procesos, a cambio de contratación, entre otros que podría darse. Sobre el tema del padrinazgo, un apoyo, un estímulo, un privilegio, una ayuda económica, financiera, ¿no? Que se da a las instituciones. En el caso de diferentes países, utilizan para describir el padrinazgo político como los recursos del Estado para la recompensa de personas por su apoyo en un tema electoral. Sobre el tema del amiguismo, asignar posiciones de autoridad independientemente de sus cualificaciones con referencia a este proceso. Y ahí tenemos uno que se consideró también como parte de este proceso en el tema de la inversión de campaña. Porte económico, dinero que ciertas personas naturales, jurídicas, ¿no? Realizan un aporte. Pueden ser que son declarados, como Ecuador también se lo puede declarar como una aportación, y otra parte que no la colocan, con el fin de colocar a este candidato dentro de los posibles ganadores en una elección popular, ¿sí? O para que ejerza un cargo público, por ejemplo,
en la capital de la República del Ecuador, por ejemplo, un distrito metropolitano, o sea, el gobierno municipal para la alcaldía de Quito, por ejemplo. Y esto, más adelante, con el objetivo de que reciban beneficios económicos, ¿no? En la adjudicación de procesos de contratos. Otro también que se consideró es la compra de cargos públicos. Pagan valores a fin de colocar autoridades que tomen decisiones en procesos, que tengan mandos de ordenadores de gasto, que entran con sus propios equipos con el fin de afectar el tema del recurso público, con el fin de ser beneficiados con procesos de adjudicaciones. ¿Sí? Claro, podrían hacer una inversión ahí. Entonces, si nosotros preguntamos cuánto costaría un cargo, y si nosotros hacemos referencia en la remuneración un tope, por ejemplo, en Ecuador, en las instituciones públicas, nadie puede ganar más del presidente de la República. Entonces, en este caso, podríamos nosotros considerar, o sea, por qué tiempo, cuánto aporto y cuál es mi utilidad. Entonces, ahí viene la parte y la habilidad que utilizan para la adquisición o compra de colocar esto en estos cargos de instituciones importantes que manejan miles de millones del recurso o del presupuesto estatal. Dentro de la etapa o componentes para identificar los riesgos, tenemos procesos, programas, proyectos o actividades a fin de facilitar la aplicación de la técnica o parte gestor, considerando los componentes de las áreas de riesgos, inventarios de factores de riesgos y procesos sensibles o vulnerables en identificación de estos riesgos. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgos, ¿no? Con procesos que manejan recursos públicos, en el caso puntual de Ecuador, tenemos la contratación pública, recursos humanos y la administración de bienes, la adquisición de bienes. Y dentro del material que nosotros está publicado en la plataforma, ahí tenemos un grupo de áreas de riesgos para estas que podría afectar, como por ejemplo en el tema de la contratación pública, en la fase preparatoria, ¿sí? En donde ahí se identifica ya a través del análisis de la auditoría forense la intencionalidad del fraude. ¿Cómo se prepara en esta fase del proceso preparatorio y en qué consiste? Por ejemplo, si yo acá vamos a construir un kilómetro de asfalto, y se dice que referencialmente un kilómetro en Ecuador costaría entre 800 y entre 800,000 y $1,000,000, ¿no? Con la intencionalidad, a lo mejor saldría costando entre 1.5 o 2 millones o más por kilómetro de trabajo que se va a realizar. Entonces, en esta fase es donde ya se estructura la parte de presupuesto, ya se inicia el proceso de pagos. Entonces, cuando nosotros realizamos ya el análisis de la fase precontractual, la fase donde se adjudica o esta comisión que la autoridad nombra para poder adjudicar un proceso, esto ya viene con un vicio desde el origen. Entonces, en algunos de los análisis que se realizan, cuando entramos a procesos de contratación, se identifican, ¿no?, costos reales, ¿no?, entre costos adjudicados. Entonces, ahí viene ya lo que revisamos anteriormente sobre referencia de la inclinación a la afectación de recursos públicos. En el tema de recursos humanos, por ejemplo, la clasificación de puestos, las evaluaciones de desempeño, remuneraciones, el nepotismo, entre otras. Y en el caso de la adquisición de bienes, ¿no?, la justificación real, la necesidad institucional, la programación, por ejemplo, ¿no?
manejar estos mínimos, máximos, no sobreestoquear bodegas, por ejemplo, y que la adquisición de estos bienes específicamente sirvan para dar el beneficio o que sea entregado a la comunidad para que sea oportunamente utilizado. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? La medicación, insumos médicos que beneficien, ¿no? Pero hay ciertos casos en donde no existen este tema de la provisión oportuna, pero con intencionalidad, para que al final se cree un tema de emergencia para la compra directa. En los inventarios de procesos sensibles, ¿no? Para factores que no manejan recursos públicos, tenemos los casos de la estructura orgánica, el control interno, el sistema de documentación y archivo, la tecnología como infraestructura, como sistemas de garantizar que la información tecnológica se mantengan, entre otras que podrían citarse, ¿no? Y también podríamos decir, por ejemplo, en estructuras orgánicas, en que no manejan recursos, pero podría ocasionar un tema de riesgo, se podría hacer la normativa, los procesos, las funciones, ¿sí? Dentro del tema de control interno, la gestión del riesgo, la autoevaluación, el seguimiento, el monitoreo para el tema de máximas autoridades, ¿sí? Y en el tema de tecnología, la administración de información digital, procesos automatizados, el tema del control y cuidado de las claves de acceso y los accesos específicos para cada usuario, dependiendo a qué área le corresponde. Y otro importante es el respaldo de información que deberían manejar en todo momento. Información procesada, información respaldada. Y no es que vamos a respaldar a través solamente de una base, sino como los técnicos especialistas en eso los llamas a través de los espejos que podrían ser en diferentes unidades, en diferentes procesos que se podría copiar. Y luego tenemos la parte, después revisamos la parte de las actividades que nos toca realizar, los modelos que identifiquen los factores de riesgos en los procesos sensibles al fraude y la corrupción. Y tenemos, por ejemplo, la identificación y análisis de los riesgos, que todas las autoridades, el cuerpo directivo, las personas que actúan dentro de estas unidades, ¿no? Deberán analizar los riesgos que afecten al logro de los objetivos institucionales. Como prioridad 1, proteger el recurso público y la generación de la información que sea oportuna y confiable, ¿no? Debido a estos factores internos y externos. Identificación de los riesgos se debe considerar características propias del ambiente de control del área, unidad, departamento, procesos, que se va a realizar el levantamiento de esta información considerando causas, efectos y los posibles eventos que se podrían identificar. ¿Sí? Para ello existen herramientas y técnicas que se puede utilizar en el rol gestor. Podríamos considerar lluvias de ideas, podríamos considerar los programas, análisis sistémicos, entre otros. Y dentro del rol auditor, ¿no? Ya los procesos de verificación y confirmación, ¿sí? Podría ser el rol de detección. Puede ser escrito, documental, electrónico, físicos, entre otras que ya los especialistas lo conocen. Dentro de los componentes de la etapa de identificación de los riesgos, ¿no? Dentro de una unidad administrativa, proceso, proyecto, ¿sí? En cualquier institución del Estado, estos componentes propuestos para etapas podrían considerarse como elementos, bases de datos
de grupo de expertos, procesos sensibles, subprocesos o fase, factores de riesgos, ¿no? Consecuencias, los delitos que podrían relacionarse y el tema del contexto, ¿no? De un contexto que podría darse el caso en este sentido. En el tema de la aplicación, ustedes hicieron ya una actividad en el módulo 1 que se refería al tema de un proceso, de un pago de un puente que se colocó ahí, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ya realizando el proceso de identificación, análisis, evaluación y respuesta a los riesgos, ¿sí? Y dentro del contexto, sobre el tema de la integridad de los actores, la forma de vinculación, la relación clientelismo-amiguismo, permití que se direccione la adjudicación de los contratos a favor de oferentes que ya ofertaron o realizaron procesos de entrega de valores, ¿no? Por un tema de un soborno que podría ser identificado. En la sesión 3.2 se hace referencia al marco metodológico para identificación, análisis, valorización y la valoración de los riesgos de fraude en la administración pública. ¿Cuál es el objetivo? Precautelar el buen uso de los recursos públicos. ¿Cómo? Implementando medidas correctivas, planes de mitigación, estrategias de mejora continuas, planes de contingencia, actividades de control y otros elementos a fin de fortalecer los sistemas de gestión que sean transparentes y que se cumplan los objetivos institucionales con la gestión de los riesgos de fraude. Estos riesgos de fraude podrían estar encubiertos por un grupo de acciones, condiciones, tipos, formas, lo que dificultaría la investigación y la detección clara de un posible delito. Para ello, los gestores de riesgos de fraude y el equipo de especialistas auditores internos o externos deberán contar con fundamentos, metodologías activas y cualitativas dentro del proceso de análisis, dentro del proceso de investigación y las técnicas e instrumentos que le permiten determinar evidencias que dentro de un proceso penal en los tribunales de justicias, ¿no? Deberán convertirse en pruebas, ¿no? Entonces, ¿cómo sustentamos este proceso de evidencia? A través de un proceso penal que sea lícitamente obtenida, ¿no? Que se cumpla con todos los preceptos que dicten las normas legales. Por eso es que siempre se solicita, cuando ya se identifica dentro del ejercicio del control, ¿no? La documentación que sea certificada. Y esta documentación y estas evidencias que se requieren, ¿no? Debe estar certificado por las personas autorizadas en cada una de las unidades, instituciones o que se requiera para proceder con la noticia de crímenes ya al inicio de un proceso. En el tema de Ecuador, Fiscalía General del Estado. El gestor, como líder del proceso de gestión de riesgos de fraude, que difunda la cultura del riesgo, fomentando un ambiente de control y los valores éticos con su equipo de trabajo, será quien identifique los elementos del riesgo, los procesos sensibles de la organización y que éste se pueden relacionar con las estrategias institucionales. Pueden ser procesos, pueden ser actividades, pueden ser información, recursos, el área financiera, talento humano, entre otras por las cuales se podría analizar, ¿sí? Y con la capacidad de prever y prevenir que se produzcan eventos de riesgo de fraude, ¿sí? Así como también
de ser el caso, la reducción o reducir su impacto. Para ello, se propone una estructura del modelo de gestión del riesgo de fraude. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema metodológico COSO, ¿no? Construido como un modelo de gestión de riesgos que origina la gestión de riesgos corporativos. Como un proceso continuo que debería ser ejecutado con una periodicidad preestablecida en la organización pública. En el tema de Ecuador, tenemos las normas de control interno, que son emitidas por la Contraloría General del Estado. ¿Sí? Para cada unidad, para cada proceso, para cada procedimiento, todos los lineamientos que correspondan. Y como modelo, en el tema de Ecuador, tenemos al ambiente de control, los objetivos de la gestión de riesgos de fraude, la identificación del riesgo, el análisis y valoración y la respuesta de los riesgos. Monitoreo, seguimiento, información y comunicación dentro del tema del modelo de las normas de control interno. El objetivo de gestión de riesgos de fraude sería precautelar el adecuado uso de los recursos, establecer una guía relevante que puede conllevar a enfrentar hechos fraudulentos en la gestión pública, reducir un impacto negativo sobre procesos, la unidad departamental, los objetivos institucionales que podrían ocasionar, reducir la caída de las organizaciones, pérdidas de activos, inversiones, costos y riesgos país que afecten al tema de fraude. Y la recuperación de la confianza de inversionistas, el gobierno y la sociedad dentro de su entorno. Podríamos considerar como factores externos relacionados con las decisiones y acciones, procesos ajenos a la entidad que realiza la gestión de riesgos que se derivan del ámbito político, económico, ambiental y social y que afecten al desenvolvimiento normal de las actividades institucionales. Y como factores internos se podrían considerar los relacionados con decisiones, acciones y procesos propios de la gestión institucional. Podría darse el caso en el tema del ámbito organizacional, en el ámbito administrativo, financiero, en estructura, entre otras que afecten de igual forma al desenvolvimiento normal de cada una de las actividades. Si existe capacidad de reacción para mitigar la probabilidad y el impacto. Dentro de la actividad, el material que se presentó en la sesión 3.3 ya se refiere al tema de la respuesta al riesgo. Y para ello tenemos la norma de control interno 300, dentro del 03, la respuesta, que indica que todo, la administración, identificarán las opciones de respuestas considerando la probabilidad y el impacto con relación a la tolerancia y al riesgo de su relación costo-beneficio. Implementando respuestas como partes integrales de la administración de los riesgos, los modelos de respuestas pueden ser evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar, prevenir actividades que originen el riesgo que está orientada a la probabilidad. Reducir, prever, realizar acciones que permitan reducir la probabilidad y el impacto, aplicándose cuando el origen del riesgo es externo. No se puede incidir en actividades que lo generan y no están bajo el control de las autoridades. Es frecuente por temas de acciones políticas, afectación jurídicas, económicas, por las autoridades, ¿no? El compartir acciones que permiten reducir el impacto transfiriendo o compartiendo una parte
del riesgo. Podría ser interno, bajo factores internos o externos. Y el aceptar cuando no se puede actuar sobre la probabilidad o el impacto. Procede a generar las denominaciones de planes de contingencias orientadas a los procesos de recuperación y suele ser por factores externos. En el grupo 401 de las normas de control interno, sobre el tema de las actividades de control, políticas y procedimientos establecidos para manejar los riesgos y el lograr la constitución de los objetivos institucionales, la protección de recursos y la generación de la información oportuna y confiable. La administración pública, compuesta por máximas autoridades, directivos, y todos los talentos humanos que lo conforman, de acuerdo a sus competencias, son responsables del proceso de las actividades de control. Control internos derivados de la administración de riesgos en las diferentes etapas de los procesos institucionales en el entorno tecnológico. Para ser efectivas las actividades de control, deben alcanzarse el balance adecuado entre la detección y la prevención de los riesgos. Deben reunir condiciones propias y funcionar consistentemente de acuerdo con un plan a lo largo de un periodo, un costo adecuado, ser entendibles y razonables, y deben estar relacionadas directamente con el objetivo del control interno. La implantación de cualquier política o procedimiento de control debe ser precedida por un análisis costo-beneficio, considerando, ¿sí?, costo de establecer un control que no supere el beneficio que ésta pueda obtenerse. Luego tenemos el tema de cronogramas responsables, que se refiere a los inventarios de actividades de control resultantes de la gestión de riesgos de fraude, que deberá establecer las fechas de inicio y periodicidad para la aplicación dentro de un cronograma de ejecución, y se definirá las unidades y servidores que desarrollarán las políticas y procedimientos. En el tema de los indicadores, se asemejan a la redacción de objetivos, por lo que será viable los indicadores de eficiencia y eficacia en el monitoreo y la evaluación para el cumplimiento de las actividades de control. El indicador de eficacia permite verificar el cumplimiento de la actividad de control y redacte con número, cantidad, política, procedimientos, acciones frente a las planificadas y las ejecutadas. En el programa de cumplimiento antifraude, el nivel directivo y el grupo de expertos que rige sobre esta materia en la evaluación de riesgos deberán diseñar estrategias claras, organizadas, interactivas, a partir de las actividades del control. Riesgos de fraude, de corrupción, a fin de definir objetivos y metas, indicadores de eficiencia y eficacia, con monitoreo y evaluación de cumplimiento. Estos estarán presentados dentro del programa de cumplimiento antifraude y que deberá ser validado en las áreas que gestionan los riesgos, y su aprobación corresponde a la máxima autoridad. El programa antifraude de cumplimiento considerará el resultado de la gestión de riesgos de fraude y corrupción de las unidades, áreas, procesos y agregadores de valor habilitantes que lo desarrollen. Y en la actividad de los temas relacionados en la sesión 3.4, ya se aplican las técnicas y procedimientos de auditoría forense. Metodologías que identifican factores que constituyen elementos o actos que deben producirse sobre cometimiento de delitos contra la eficiencia de la administración pública. Comprobación que permita iniciar de manera efectiva la responsabilidad penal o los presuntos actores.
Tenemos los contenidos de los elementos consecutivos y de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que se refirió también en el módulo 1, como el tema de peculado, con el tema de concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que están tipificados en el Código Integral Penal. Para ello, tenemos las técnicas y procedimientos de auditoría en ejecución de un proceso. El especialista del control deberá aplicar pruebas de auditoría en las operaciones administrativas, financieras, contratación, entre las demás áreas por las cuales está relacionado el análisis, a fin de comprobar la efectividad y los métodos que utilizaron las instituciones en el ejercicio del control interno y que éstas funcionen. Este equipo de especialistas deberán obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes que utilizarán técnicas y procedimientos de auditoría que orienten y comprueben las afirmaciones hechas por instituciones en sus informes financieros o de gestión, como por ejemplo la legalidad, la veracidad, la oportunidad, la pertinencia, la conveniencia, según la modalidad del ejercicio del control que podría o que estén ejecutando en su momento. En el caso, dice, de gestión de riesgos de fraude y la auditoría forense, las técnicas y procedimientos se aplicarán para obtener evidencia suficiente y conveniente para la estructura del indicio de responsabilidad penal, que sean trasladados en instancias, ¿no?, a la fiscalía de acuerdo a las competencias de investigación que pueden transformarse en evidencias de auditoría. Claro, en esta fase, ya en la fase de la entrega de la noticia, crímenes, ellos cuentan con los peritos especializados en los temas forenses, ¿no? Que sirven de insumo, ¿no? Y con ellos determinan si el proceso continúa ya para un tema de análisis y un proceso penal. Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación, ¿no?, para obtener información adecuada suficiente que fundamenten las opiniones y conclusiones que informan dentro del resultado final, que es el informe. Estas técnicas servirán para evidenciar si se cumplen con los supuestos establecidos en las disposiciones relativas al cometimiento de los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Y ahí también tenemos material sobre las técnicas de verificación ocular, las de verificación verbal, las de verificación escrita, las técnicas de verificación documental, las técnicas de verificación física, entre otras que existen dentro de este proceso del ejercicio propio del análisis del control, del análisis de control del recurso público. Para cada una de las actividades que hemos referido, tenemos talleres y que constan dentro del mismo grupo de la sesión 3, que se relaciona a que conformen ustedes grupos de trabajo de sus propias instituciones, de sus propias EFS. Se ha identificado, por ejemplo, que podría conformarse hasta 6 integrantes de este grupo. Nombre un líder de grupo, porque todas las actividades deberán realizarlas, me refiero a tema talleres, a través de este procedimiento. Ustedes designan un líder, un jefe de grupo, y a cada uno de sus integrantes va a indicar qué actividad van a realizar. Eso deberá constar dentro del chat o del foro de comunicación de grupo. Esto se verá evaluado, como se está indicando en la plataforma, que corresponde al 10% del porcentaje de aprobación del evento como actividad en aula. Entonces les invito a que en el módulo 3, si ustedes no han seleccionado su grupo, seleccionen su grupo conforme al grupo institucional de sus propias EFS.
En caso de que no se logre completar, ¿no? Porque sí vi que hay FS que tienen 3, 4 o 2 integrantes, deberán trabajar con el equipo de ellos, ¿no? Entonces sí les invito a que por favor vayamos realizando las actividades. ¿Tenemos consultas con referencia a lo que hemos revisado? ¿O paso este momento a indicar qué actividades deberán realizar para cada una de las sesiones? No tenemos consultas, entonces vamos a revisar, ¿ya? Por ejemplo, en el tema del taller de la actividad 1, siempre con el tema de trabajo en equipo, vamos a identificar los detonantes, un significado gramatical y una definición, ¿no? Relacionada al tipo de delito conforme lo tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí revisamos los detonantes, ¿cierto? Clientelismo, padrinazgo, amiguismo, ejercicio de campaña, compra de cargos públicos. Y es lo que vamos a colocar. Si yo tengo 5 integrantes más un líder, el líder es el que va a indicar a cada uno de los integrantes cuál de estos es lo que usted va a resolver, ¿no? En el caso de la actividad de la sesión 1, se solicita con base a la matriz de un caso que ustedes escojan como grupo o seleccionen a los términos, ¿no es cierto? De clientelismo, padrinazgo, amiguismo, ejercicio de campaña, compra de cargos públicos, ¿sí? O sea, al tema de este grupo de detonantes, ¿qué proceso, qué fase, qué factor de riesgos, qué delito se podría relacionar, ¿no? Un concepto y un artículo con referencia al Código Integral Penal y el contexto que se relaciona a cada uno de estos detonantes. Para el tema de la actividad de la sesión 3.2, lo que se solicita es que ustedes identifiquen los factores externos e internos, ¿sí? Pero ya relacionado con la actividad que ustedes realizaron en el módulo 1, sobre el caso de estudio que ustedes ya refirieron ahí. Por ejemplo, en el tema externo, ¿sí? Los factores de riesgos que ustedes ya identificaron, tenemos un factor dentro del ámbito político, económico, ambiental, social, dentro del grupo como factor externo, y dentro del grupo como factor interno podría darse el caso, ¿no? Como ámbito organizacional, financiero, administrativo, infraestructura, talento humano, tecnología y procesos. Otra actividad que debemos desarrollar en grupo, en la misma sesión 3.2, se refiere a la importancia como índice, a la importancia como nivel y al argumento de la importancia, también relacionado al caso de estudio de la actividad del módulo 1 que ustedes ya desarrollaron, ¿no? Entonces tenemos ahí en Disculpe, el ahí yo tengo tema una de consulta. competencia. Y en el índice de probabilidad, nivel, argumento, probabilidad, y en el tema de impacto, índice de impacto, nivel de impacto, argumento del impacto. No sé si me escucha. Perdona que le interrumpa. Hubo una intervención para hacer una pregunta. Sí, con mucho gusto. Adelante. Sí, perdón, yo lo interrumpí. ¿Cómo está? Muy Quería bien. consultarle justo sobre esa actividad, Ujú. si en realidad habría que tomar solo, lo que yo interpreté es que hay que tomar un riesgo y hacer los 3 cuadritos con un solo riesgo. Sí, tenemos que relacionarlo al caso de estudio Sí, del módulo 1. ¿Se sí. recuerdan ahí que se refería al tema de un pago? ¿Sí? Sí, Que está en perfectamente, un sí, yo proceso penal. lo Perfecto. analicé. Sí, perfecto. Entonces ahí tenemos que nosotros como especialistas identifiquemos los factores de riesgos externos, ¿sí? E internos. Y los Esa es la anterior. factores
y los factores internos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, en la Entonces, otra, en el tema, supongamos que tengamos un factor externo. En el tema político, estamos hablando, ¿sí? De un gobierno descentralizado, me parece, de un municipio, me parece que estaba en relación a sí, ese caso de estudio. Entonces, sí, tiene un factor político. A lo mejor podría estar integrado con el tema del aporte de campaña, como nosotros ya vimos hace un momento, ¿no? Y en el sí, tema del control como estructura institucional dentro del factor interno, sí, sí es que tenemos un tema financiero, un tema administrativo, ¿no? Dentro de la eficiencia del control. ¿Sí? ¿Otra consulta tenía? sí, yo en ese sentido lo que digo es, hay que conformar los cuadros de índice de importancia, de nivel de importancia, de argumento de importancia, y lo mismo con la probabilidad y lo mismo con el impacto. Eso Ujú. sobre un factor. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el nivel el índice de importancia de lo que sería clientelismo como factor externo de político, por ejemplo? Ya, perfecto, como el clientelismo, vamos a identificar en el sentido de que hubo un valor aún cuando estuvo en un proceso, ¿no? Legal, ejecutaron un pago. Y la Perfecto. afectación, el tema económico, ¿no? Me parece que ahí estoy presentando en la pantalla ¿logran visualizar? Sí, Ok, perfecto. Entonces, así vamos a hacer la relación, ¿no? Pero esto lo vamos a trabajar con el equipo de expertos de ustedes, o sea, con la conformación de grupos de trabajo, y el líder del grupo va a a dividir la presentar. actividad. Por ejemplo, al compañero del grupo A, al compañero, voy a ponerle un nombre a este momento, al A.1, por ejemplo, un integrante. A ti te vamos a dar factor externo político, determine. Al otro compañero, factor externo económico, determine. Y así vamos a hacer, porque esa actividad yo quiero que en el foro que consta de comunicación, estés identificado la actividad que ustedes están entregando a cada uno para que después el líder del grupo consolide la información, ¿no? O ustedes pueden trabajar esta herramienta a través de línea, ¿no? Ellos van completando y ustedes van complementando, pero el objetivo es que quede evidencia de que sí distribuyó la actividad al equipo de trabajo. Por eso es que es el 10% del porcentaje de aprobación del curso, ¿no? Bien, pero con Hasta ahí, respecto a la otra, a la otra actividad, déjenme ubicarle, ¿no? A la un poco anterior más a abajo. esta, ¿no? A la anterior a esta. La siguiente, en realidad. Eso estaba en... La página 12 de... Exacto. A ver, al taller 2B. ¿A este? Es el... 2B. Exacto. Sí, Ok. Del mismo caso de estudio que ustedes desarrollaron también, entendí, con equipo de trabajo, ¿no? sí. Pero la diferencia en este caso, en esta sesión 3, nosotros estamos proponiendo es que solo el líder de grupo envíe la actividad. Eso Y está solo el perfecto. sistema les va a permitir solo que él suba. No van a poder subir en forma individual, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver las propuestas de valoración con referencia al índice de importancia, ¿no? Nivel de importancia y argumento de importancia. Índice de probabilidad, nivel de probabilidad, argumento de probabilidad. Índice de impacto, nivel de impacto, argumento del impacto. Entonces, Perfecto. ¿qué es en el tema del impacto? ¿En qué afectó el recurso público esta parte del caso que se analizó? Y en el caso de la actividad anterior, en el tema de la desagregación, ese sí estaba claro, ¿no? Sí, El significado
gramatical sí está dentro de la sesión 1, está subido el Código Integral Penal de Ecuador. Entonces, Sí, cojamos sí, y eso está. relacionemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está claro. Entonces, vamos a ver. Y el otro era sobre el tema, igual, del grupo de detonantes. ¿Qué proceso que ustedes van a escoger como equipo de expertos? Ustedes colocan cualquier caso y dicen, entonces vamos a coger un caso de contratación. En el de contratación, pongamos clientelismo y ponemos en proceso contratación, qué fase van a realizar, por ejemplo, la de ejecución. ¿Qué factores de riesgo está dentro de esa fase de ejecución? ¿Qué se relaciona con ese tema de ejecución? ¿No? Vamos y revisamos el articulado que corresponde al Código Integral Penal, ¿sí? Y le colocamos el contexto. Igual. Entonces, ¿cuántos detonantes teníamos aquí? 5. Y vamos a distribuir la actividad. En el caso del taller de la sesión 3.3, lo que se solicita es, de igual, haciendo referencia al caso de estudio, determine las respuestas que se darán los riesgos identificando con su equipo de trabajo, el riesgo considerando la probabilidad, el impacto y el riesgo residual. ¿Sí? Igual, a distribuir la actividad y ustedes colocan ahí. Y tenemos otra actividad que se refiere al taller que vamos a ejecutar. Y este taller se relaciona a la desagregación, ¿no? Que contiene cada uno de los artículos tipificados en el COI, ¿no? Como peculado 1, peculado 2, enriquecimiento ilícito, cohecho, confusión, tráfico de influencias. Para ello, vamos a utilizar una hoja Excel en donde ustedes van a colocar, ¿no? Igual, van a distribuir, ¿no es cierto? Aquí, cada uno de los grupos identificados como de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tenemos otros aquí desagregado el contenido de cada uno de los artículos. Por ejemplo, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de la potestad estatal. ¿Qué me da o qué evidencia yo demuestro, ¿no? Que esta persona es un servidor público? Conforme a la norma de Ecuador, es la persona con quien le nombro, le designo, ¿no? O a través de un documento suscrito por autoridad competente para que él forme parte del servicio público. En el caso de elección popular, con la designación que le asigna, aquí hay el CNE, Consejo Nacional Electoral, el momento de la entrega de credenciales. ¿Qué técnica estoy aplicable? En este caso, la documental, porque estamos verificando y confirmando que en efecto el documento emitido corresponde a esta persona y le da potestad estatal para que haga servicio público. Procedimiento para obtener la evidencia, verificación, comprobación y una descripción del procedimiento, ¿no? Que esto sustenta la operación. Por ejemplo, si esta persona coge y suscribió un contrato que adjudica una obra, un bien o servicio, ¿no? Confirmamos y verificamos que en efecto estaba facultado para la suscripción de estos y ya tenemos y demostramos ya en la parte legal que en efecto él estuvo facultado y con la evidencia del nombramiento o contrato por los cuales está ejerciendo ese servicio público, demostramos que en efecto lo que suscribió le corresponde al tema de sus facultades. Entonces, los equipos de trabajo, aquí está un poquito más extenso porque tenemos el de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, que es justo para los equipos que tengan 6 integrantes y si tienen menos, ahí el líder de equipo va a distribuir. Vamos a entregar una actividad a cada uno de los integrantes para que exista y coloque la desagregación de cada uno de estos
textos que corresponden a la desagregación del articulado, ¿sí? En beneficio propio de terceros. ¿Cómo voy a demostrar que se benefició, ¿no? Entonces, ustedes deben colocar un caso de análisis que podrían determinar cada uno de estos componentes aplicando las técnicas de auditoría forense. Y importante en este caso puntual que se refiere a que esta actividad, ese taller, va a ser considerada como evaluación parcial de esta sesión, ¿no? También forma parte del porcentaje de la actividad para aprobar. Y al final tenemos ya una evaluación final, un examen final globalizado de las 3 sesiones, ¿no? Que les invito que también tienen que desarrollar. Entonces, compañeros, sí les invito a que ustedes, a ver, déjenme. Dame un segundito, voy a dejar de compartir. Ok, ya me regresé, ¿no? Entonces les invito a que distribuyan las actividades y que se completen y se complementen, de ser el caso que ustedes iniciaron esta actividad para cada una de las actividades, ¿no? Con mucho gusto. Ingresen a, si tienen dudas, consultas, envíennos por mensajería interna. Este módulo es compartido con el doctor José María Sandovide, que con mucho gusto los vamos a absolver, ¿no? Si no tenemos otra consulta, yo voy a dar paso al doctor José María para que nos indique el tema de la herramienta, una matriz que tiene preparado con los temas relacionados que lo que hemos revisado. Doctor José María, le doy el cambio. Gracias, Joe. Con mucho gusto. Yo creo que su explicación ha sido completa y obviamente ha topado los pormenores de lo que es la gestión de riesgo. Así que, en honor al tiempo, porque, bueno, ojalá las y los participantes tengan, digamos, la oportunidad de quedarse unos minutos más, por lo detallada de la explicación de Joe. Pero ahora mismo, yo lo que quiero compartir con ustedes es una matriz que está diseñada justamente para ejecutar estas actividades que están dentro de los talleres. Bien, podría ser que les sirva para ejecutarlos, ¿no es cierto? O, en general, les sirva ya para aplicarlo en sus propias actividades laborales. Esta es una matriz que se denomina matriz de gestión de riesgo de fraude. En este caso, la que les estoy presentando, tiene un alcance académico, ¿no es cierto? Pero en general contiene todos los elementos que ustedes vieron en el marco teórico de la gestión de riesgo de fraude. Me voy a permitir hacer un pequeño recorrido por ella porque claro, si hago un desglose detallado de lo que contiene, básicamente estuviera repitiendo lo que yo ya les dijo. Así que voy a hacer un recorrido para dejar esta matriz en conocimiento y uso de ustedes. Y digo, bien sea para que la utilicen en parte de los talleres que tienen que hacer o ya la puedan aplicar en su vida profesional y actividades profesionales también. Lo primero que ustedes van a encontrar es una lógica de instrucciones que les dice paso a paso cómo desarrollar la gestión de riesgo de fraude. Lo que se ha mencionado en el marco teórico, ¿no es cierto? Uno a uno de estos 20 y tantos pasos que tiene la matriz, les va a decir, ¿no es cierto? Desde la iniciación, cuando ustedes seleccionan un proceso sensible, ¿no es cierto? Desde este punto, lo que es el proceso, la fase, el elemento de control interno que pudiera haberse afectado, hasta finalmente presentar un informe sobre la relevancia de la gestión de riesgo de fraude que sería el resultado.
pasan por las fases de identificación, análisis y valoración, la verificación de controles y la elaboración del programa de cumplimiento antifraude. Se refirió a este programa de cumplimiento antifraude